Yo, Julen, un chico de 28 años, estaba sentado al borde del sofá, envuelto en una vieja manta de lana que aún olía un poco a canela del año pasado. La habitación estaba en silencio, iluminada solo por el suave parpadeo de unas luces de Navidad baratas que había colgado sobre el pequeño pino que había subido yo mismo. No era gran cosa, apenas 1 metro, inclinado un poco hacia la izquierda, decorado con adornos que había recogido de rastrillos durante años, pero era mío. Y esta noche, era la única luz en la habitación. Afuera, oía risas ahogadas del apartamento de al lado, el tintineo de vasos, estallidos de alegría. Alguien estaba tocando una versión desafinada de Noche de Paz en un piano. Intenté sonreír, para fingir que no me dolía. Pero lo hacía. Siempre lo hacía. Era la tercera Navidad seguida sin una llamada, un mensaje de texto, ni siquiera una postal navideña pasivo-agresiva de mi familia. El primer año, culparon a un lío de horarios. El segundo, dijeron que asumían que estaba ocupado y no querían presionarme. Pero este año no se molestaron en dar excusas, solo silencio, hasta que mi teléfono vibró. Por una fracción de segundo, mi corazón se elevó. Tal vez era un mensaje de "estamos pensando en ti" de última hora. Tal vez alguien se había acordado. Pero cuando lo cogí, todo lo que vi fue un asunto: gastos familiares compartidos para las fiestas, y adjunto un archivo PDF. Lo abrí. En la parte superior, en negrita, decía: comida familiar en casa rural, gastos compartidos. Total, 4.500 €, divididos entre 3. Mi parte, 2.250 €, o el 50%. Parpadeé. ¿Era una broma? Me desplacé hacia abajo buscando cualquier indicio de sarcasmo. UN emoji ginando UN oyo. UN es broma. Nada. Solo puntos detallando: catering, alquiler de la casa, barra libre, y un recordatorio educado de transferir el pago a la cuenta bancaria de mi padre antes del 5 de enero. Ni siquiera sabía que había una comida en una casa rural. No me habían invitado. Ni un mensaje, ni una mención, nada. Pero se acordaron de mí cuando tocó pagar la cuenta. Se me revolvió el estómago. Dejé el teléfono y volví a mirar mi arbolito. Sus luces seguían parpadeando, cálidas y constantes, como si el mundo no hubiera cambiado en ese momento. Antes me encantaba la Navidad. Solía hornear con mamá, discutir con Markel sobre qué película ver. Él quería acción. Yo quería algo sentimental. Papá luchaba con las luces enredadas y fingía quejarse. Éramos ruidosos, desordenados, pero estábamos juntos. Ahora tenían una casa rural, y yo tenía una factura. Me quedé mirando esa factura hasta que los números se volvieron borrosos. Ni siquiera un saludo, solo una petición de dinero, como si fuera un pariente lejano cuyo único valor fuera económico. Me recosté en el sofá, con la garganta apretada. No habían puesto un sitio para mí en la mesa, pero habían reservado un espacio para mi parte de los gastos, y de alguna manera, eso lo decía todo. Me quedé mirando las luces parpadeantes del árbol, pero todo lo que podía ver era el número en la factura: 2.250 €. Esos no eran solo números en una factura. Era un recuerdo sacado de los rincones tranquilos que había intentado cerrar. Un recordatorio de cada vez que me habían pasado por alto, y de cómo yo lo había permitido. Cuando era niño, mi padre solía llamarme el independiente. Lo decía como una medalla de honor, como si hubiera ganado algo por no necesitar ayuda. Lo mencionaba en las barbacoas y en las cartas de Navidad cada vez que venían parientes. Julen siempre ha sido el independiente, se las arregla solo. Solía sonreír cuando lo decía, pensando que significaba que estaba orgulloso. Pero con el tiempo, dejó de sonar como orgullo y empezó a sentirse como una puerta que se cerraba silenciosamente. Significaba que no necesitaba atención, no necesitaba apoyo, no necesitaba celebración. Les daba permiso para dejarme fuera de los mensajes de grupo, para asumir que estaría bien sin la invitación, la ayuda, el abrazo. Y lo estaba, hasta que dejé de estarlo. Markel, en cambio, no tenía que ganarse el afecto. Simplemente se lo daban. Podía saltarse el toque de queda, destrozar el coche de mamá, olvidarse de los cumpleaños, y aún así ser el hijo alrededor del cual todos girábamos. Solo está intentando encontrarse, decían. O peor aún, así es Markel. Mientras tanto, a mí me daban sermones por faltar a una tarea o por sacar un notable en lugar de un sobresaliente. Incluso ahora,
Seguían apoyándolo. Esa comida en la casa rural no era solo una celebración. Era una coronación. Había conseguido un puesto de jefe de zona en una inmobiliaria, y le organizaron una fiesta privada para celebrar la ocasión. Lo que no dijeron, lo que él definitivamente no dijo, fue que, hacía 3 meses, había entrado en pánico con la solicitud. Me había enviado su currículum de 2 páginas hecho un desastre, lleno de errores tipográficos y frases a medias. No creo que esté cualificado, me había dicho por teléfono, con la voz baja, como si tuviera miedo de que lo descubrieran. Está fuera de mi alcance. Así que me quedé despierto 2 noches rehaciéndolo. Reescribí secciones enteras, pulí el formato, redacté una carta de presentación desde cero. Incluso lo preparé para las preguntas comunes de la entrevista, fingiendo que no me daba cuenta de lo mucho que se apoyaba en mí. Él consiguió el trabajo, luego la fiesta, luego la factura para mí. Ni un mensaje de agradecimiento, ni una mención, ni siquiera un mensaje privado. Y ahora debía 2.250 euros por la fiesta que había ayudado a hacer posible sin siquiera darme cuenta. Esa era la peor parte. No el dinero, ni siquiera la exclusión. Era saber que había invertido esfuerzo en alguien que no habría hecho lo mismo por mí, que ni siquiera se había molestado en intentarlo. Seguían llamándome el independiente. Pero lo que realmente querían decir era desechable. Y tal vez, por primera vez en mi vida, estaba listo para dejar de llevar esa etiqueta como si significara que estaba bien. Porque no lo estaba. Ya no. Me quedé mirando la factura una última vez, luego abrí la aplicación de mi banco. No dudé. Escribí los datos de la cuenta de mi padre, introduje 1 euro, y escribí en el concepto: los Reyes Magos también se olvidaron de mí. Sin explicaciones, sin veneno, solo el tipo de mensaje que alguien podría reírse si no estuviera ocupado dándose cuenta de lo que realmente significaba. Le dia envia. La pantalla parpadeó. Transferencia completada. Y así, sentí que algo se despegaba en mi pecho. No alivio exactamente, sino un cambio. Como si finalmente hubiera dicho algo que había estado tragando durante años. Dejé el teléfono, me levanté y me acerqué a la pequeña mesa de la cocina, abriendo mi portátil. Era el momento. La cuenta de Netflix, mía. Hulu, mía. Spotify Premium, ya lo adivinaste. Amazon Prime, HBO, Disney Plus, todo a mi nombre. Había añadido a miembros de la familia a lo largo de los años sin pensar. Siempre había sido más fácil simplemente incluirlos que escuchar quejas o excusas que me hacían sentir culpable. Pero no esta noche. Revisé cada cuenta metódicamente. Eliminar usuario. Cambiar contraseña. Cerrar sesión en todos los dispositivos. Confirmer. No me sentía poderoso. Tampoco me sentía mezquino. Me sentía limpio, como si finalmente me quitara una capa de polvo invisible que se había estado pegando a mí desde que era lo suficientemente mayor como para asumir sus responsabilidades sin pedir nada a cambio. A continuación, el plan familiar de teléfono. Había estado pagando la mayor parte durante los últimos 4 años. De alguna manera, se había vuelto más fácil para todos simplemente dejarlo así. Te lo pago por Bizum, decían, hasta que no lo hicieron. El último pago de mi padre había llegado hacía 11 meses. Abrí el portal de la compañía telefónica y eliminé sus líneas una por una. Luego vinieron las tarjetas de crédito. 2 estaban a mi nombre, ambas entregadas a mis padres para emergencias. Debería haberlas cancelado hacía mucho tiempo, pero siempre había alguna razón para no hacerlo. ¿Y si lo necesitan? ¿Y si causa una escena? ¿Y si me hace parecer desagradecido? Ahora, no me importaba. Congelé ambas cuentas y envié solicitudes de nuevas tarjetas con nuevos números. Nadie más volvería a tocar mi nombre sin mi permiso. Cuando cerré mi portátil, ya había pasado la medianoche. El apartamento estaba en silencio, aún brillando por el pequeño árbol en la esquina. No estaba enfadado. Ni siquiera estaba triste. Simplemente había terminado. Había terminado de ser conveniente. Había terminado de estar callado. Había terminado de ser el que daba porque se esperaba. Esa noche, no dormí fácilmente. Pero, por primera vez en años, no sentí que le debía nada a nadie. Por la mañana, los mensajes ya habían comenzado. El primero vino de mi madre. Julen, pasa algo con la cuenta de Netflix. Dice que no está disponible.
Has cambiado algo? Sin saludo. Sin feliz Navidad. Solo preocupación por haber sido desconectada de una pantalla. No contesté. A continuación, una serie de llamadas perdidas de mi padre. Luego, un mensaje de voz, mitad brusco, mitad confuso. Creo que hay un error de facturación con el plan de teléfono. Llama para que podamos solucionarlo. Lo borré sin escuchar el resto. Luego, el chat de grupo familiar se iluminó. Markel, Vale. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo entrar en Amazon? Mamá, todo está caído. Han caducado las tarjetas. Markel otra vez. Qué inmaduro. Julen, podrías haber dicho algo en lugar de ser mezquino. Ese me hizo parar. Inmaduro. Mezquino. Como si lo que había hecho fuera una rabieta. Como si mi silencio y mis límites fueran infantiles en lugar de algo que ya debería haber hecho hacía tiempo. Me desplacé hacia atrás por el historial del chat. Semanas de chistes, planes y fotos. Nunca me incluían en las celebraciones. Nunca supe de comentarios a los que no había respondido porque nunca fueron para mí. Fueron para ellos. Yo estaba allí, etiquetado cuando era necesario, callado, conveniente. Y ahora, de repente, importaba porque no podían ver sus series o conseguir envíos gratis. No me echaban de menos a mí. Echaban de menos lo que les daba. Silencié el chat y desactivé las notificaciones. El silencio que siguió se sintió como el primer regalo real que había recibido en años. Nunca se trataba de la familia. No realmente. Se trataba de lo que podía ofrecer, lo que podía arreglar, lo que podía cubrir sin quejarme. Y ahora que había desenchufado los cables que sostenían la ilusión, estaban luchando, no porque yo me hubiera ido, sino porque su comodidad se había ido conmigo. Era lo más claro que habían hablado sin decir una palabra. Alrededor del mediodía, mi teléfono sonó con un número desconocido. Por un segundo, consideré ignorarlo, asumiendo que era solo otra llamada de telemarketing o un último intento de alguien intentando comunicarse. Pero algo me hizo contestar. Hola, soy Elena del Departamento de Fraude de Caja Rural. ¿Es usted Julen Álvarez? Confirmé, Cotlozot. Hemos recibido un informe sobre posible actividad no autorizada en 2 tarjetas de crédito registradas a su nombre. ¿Tiene unos minutos para revisar algunos detalles de la cuenta? Cerré los ojos por un instante. Por supuesto. Sí tengo, dije, con voz firme. Ella comenzó a enumerar las cuentas que había congelado 2 noches antes, las que había abierto hace años para emergencias. Las mismas que mi padre había utilizado para gasolina, comestibles y la cena ocasional que de alguna manera se convirtió en uso regular. Hay un informe de acceso fraudulento en ambas cuentas, dijo Elena. La persona que llamó afirmó que se les había bloqueado el acceso a fondos que estaban autorizados a utilizar. Respire Hondo. No hay fraude, dije con calma. Soy el titular de la cuenta. Nadie más está en esas tarjetas. Las congelé intencionalmente. Un breve silencio. ¿Y las personas que usaban las tarjetas anteriormente, sus padres? Preguntó Elena. Dije que las estaban usando sin mi consentimiento. Sabían que las tarjetas no eran suyas. Lo dejé pasar durante demasiado tiempo. Eso se acabó ahora. Otra pausa. Podía oír que escribía en su ordenador. Entendido, dijo finalmente. Así que, solo para confirmar, está al tanto de todos los cambios recientes en la cuenta y los autoriza todos. Los autorizo, dije. No hay fraude aquí. Solo una familia que me confundió con un felpudo. No había querido decir esa última parte en voz alta, pero una vez que salió de mi boca, no me retracté. Elena soltó una suave risita, no desagradable. Cerraré el informe de fraude y haré una nota en el expediente. Gracias, dije. Cuídese, Julen, añadió antes de colgar. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono durante un largo rato después, sintiendo el eco de mis propias palabras. No había gritado. No me había derrumbado. Solo había dicho la verdad. Y lo extraño era que no se sentía como una confrontación. Se sentía como libertad. Querían los beneficios de mi nombre, mis recursos, mi silencio. Pero ahora tenían que lidiar con algo desconocido. Yo, sin miedo a ser escuchado. Después de la llamada con el banco, no me molesté en volver a revisar el chat de grupo.
Las notificaciones seguían llegando, pero dejé que se acumularan. Sabía lo que dirían incluso antes de leerlas. Confusión disfrazada de preocupación, seguida de reproches sutiles envueltos en la palabra familia. No respondí, no por despecho, ni siquiera por enfado. Simplemente había terminado. Por primera vez en años, dejé que el silencio creciera sin apresurarme a llenarlo. No me expliqué. No suavicé los bordes de su incomodidad. Dejé de gestionar sus emociones como si fuera mi trabajo no remunerado. Al principio fue extraño. La tranquilidad, la ausencia de expectativas, ni llamadas pidiendo favores, ni facturas repentinas reenviadas a mi bandeja de entrada, ni charlas triviales enmascarando peticiones, solo quietud. Y entonces, sin previo aviso, llegó la Nochevieja. No tenía planes. No hice ninguno. Pero alrededor de las 7, me puse un jersey que me encantaba y caminé hasta un pequeño restaurante en el centro. Nada lujoso, solo iluminación cálida y el murmullo de música suave. Pedí una mesa junto a la ventana. El camarero me trajo un menú y no pestañeó ante el hecho de que estuviera solo. Pedí una copa de vino tinto, un chuletón y puré de patatas. La comida llegó caliente y sin prisas. No me apresuré a terminarla. No revisé mi teléfono. No me pregunté qué estaban haciendo ni si se estaban preguntando por mí. Simplemente comí. Y cuando llegó la medianoche y el restaurante se llenó de vítores suaves y tintineo de copas, levanté la mía en silencio. Nadie brindó conmigo. Nadie necesitaba hacerlo, porque no estaba brindando por el año que viene. Estaba honrando la parte de mí que finalmente había dejado de suplicar pertenecer. Durante tanto tiempo, había aceptado migajas, sobras emocionales, invitaciones de última hora si tenía suerte. Siempre el que entendía, el que se doblegaba para que los demás no tuvieran que hacerlo. Pero esta noche me había elegido a mí mismo, no en rebelión, no para dar una lección, solo porque estaba cansado de esperar a ser visto por personas que solo me buscaban cuando necesitaban algo. Pagué la cuenta, dejé una generosa propina y salí al aire frío y crujiente. Las calles brillaban con la celebración, pero no me sentí excluido. Por una vez, no estaba esperando un mensaje que no llegaría. Finalmente había aparecido para mí mismo. El correo electrónico llegó la segunda semana de enero. Asunto: tenemos que hablar. Casi lo borré sin abrirlo, pero algo en mí quería saber qué versión de la historia estaba intentando contar. Hice clic. El mensaje no era largo, pero sí cuidadoso. Cada frase recortada para sonar preocupada sin admitir nada. Dijo que había notado algunos cambios, que las cosas parecían tensas últimamente. Luego llegó el golpe final. La familia permanece unida incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Nunca deberíamos olvidarlo. Ahí estaba, envuelto en sentimiento, bañado en nostalgia, pero vacío. No mencionó la comida en la casa rural, la factura, el informe de fraude. No dijo lo siento. No preguntó cómo estaba, solo insinuó que yo había roto algo que se suponía que debía mantener intacto. Me quedé mirando su mensaje durante mucho tiempo antes de darle a responder. No expliqué. No me defendí. Escribí 4 palabras: ¿y por qué no vosotros? Eso fue todo. Sin saludo, sin firma, solo un espejo levantado a su culpa cuidadosamente elaborada. Le di a inviare Y cerré portatil. No necesitaba esperar una respuesta. Sabía que no llegaría una, no una con honestidad de todos modos. Habían pasado años llamándome fuerte, resistente, el que lo mantiene todo unido. Pero la fuerza se había convertido en su permiso para olvidarme, para saltarse invitarme, saltarse darme las gracias, saltarse aparecer. Ahora, había dicho lo único que nunca esperaron oír. Había hecho la pregunta que no venía con una respuesta fácil, una que cortaba las excusas y la cortesía y aterrizaba exactamente donde dolía. No necesitaba una disculpa. Necesitaba que se sentaran en el silencio que habían creado, el que habían llenado con mi utilidad, pero nunca con mi presencia. Al día siguiente, Markel me envió un mensaje de texto. Estás destrozando esta familia. ¿Cómo puedes hacernos esto? Nos debes más que esto. Lo leí una vez y no respondí. No había preguntado por qué estaba herido. Ni siquiera lo había reconocido. Todo lo que vio fue la ruptura en el sistema que siempre lo había beneficiado. Pero ya no iba a arreglarlo. No era el arreglador, el amortiguador, el puente. Era la pregunta que no querían responder.
Y eso finalmente fue suficiente. Pasé las siguientes semanas reconstruyendo silenciosamente mi vida, esta vez con muros a los que no podían llegar. Abrí nuevas cuentas bancarias con contraseñas que solo yo conocía. Solicité nuevas tarjetas. Cambié todas las direcciones de facturación y los datos de inicio de sesión. Llamé a la compañía telefónica y contraté un nuevo plan solo para mí. Sin líneas compartidas. Sin parásitos silenciosos en el fondo. Actualicé las suscripciones una por una, adjuntándolas a un nuevo correo electrónico que nunca le había dado a mi familia. No se trataba de venganza. Se trataba de liberación. Con cada cuenta que reclamaba, sentía que algo se desenrollaba en mi pecho. Como si me estuviera quitando capas de responsabilidad que nunca había aceptado llevar en primer lugar. No más llamadas de emergencia pidiéndome que arreglara cosas. No más cumpleaños olvidados por los que aún enviaba regalos. No más ser el único que recordaba detalles que nunca se molestaron en anotar. El peso que me habían dejado caer durante años. Finalmente lo estaba dejando. Mi apartamento se sentía diferente ahora. No más grande, no más limpio, solo más ligero. Empecé a encender velas de nuevo. Preparé la cena para mí con más cuidado de lo habitual. Incluso empecé a dormir toda la noche sin revisar mi teléfono, esperando a medias alguna crisis de última hora que solo yo pudiera resolver. Dejaron de enviar mensajes. O tal vez siguieron haciéndolo y simplemente no miré. Había silenciado cada hilo, borrado cada acceso directo. No necesitaba ver más versiones de su decepción disfrazada de preocupación. Este año, no desenvolverían nada mío. Ni tarjetas, ni cestas de regalo encargadas a última hora para mantener la paz. Ni costes absorbidos en silencio. Lo que obtuvieron en cambio, sin ceremonia, sin previo aviso, fue la comprensión de que el hijo al que pasaron por alto era el que había estado manteniendo todo el sistema unido. Y ahora se había ido. No por rabia. No con portazos ni acusaciones gritadas. Simplemente se había ido. Pensaron que era fuerte porque nunca hacía exigencias. Porque aparecía sin que me lo pidieran. Porque perdonaba sin que me lo reconocieran. Pero la verdad era que no era fuerte. Solo estaba agotado. Y la diferencia lo era todo. No perdieron al hijo problemático. Perdieron a la persona que hacía que todo funcionara en segundo plano. La persona que asumieron que siempre estaría allí porque siempre lo había estado. Pero tal vez simplemente había sido el primero. El primero en ser olvidado, el primero en ser utilizado y, ahora finalmente, el primero en irse.